están incluidas las fuerzas entre moléculas iguales, las fuerzas entre moléculas diferentes y las fuerzas entre iones y moléculas. Todas esas fuerzas atractivas entre moléculas iguales, entre moléculas diferentes y entre iones y moléculas constituyen las fuerzas secundarias. Y todas son débiles. Y el principio de que la atracción libera energía se mantiene. Toda atracción va a liberar energía. Toda atracción va a liberar energía. Y para separar lo que está atraído hay que ingresar energía. Eso se mantiene como en el caso de los enlaces. Se mantiene igual que antes. Vamos a repasar un poquito qué hay dentro de una molécula. Dentro de una molécula hay átomos que están unidos por enlaces covalentes, que pueden ser simples, dobles o triples. Y esos enlaces pueden ser de átomos idénticos, donde no hay diferencia de electronegatividad, o átomos diferentes, donde sí hay diferencia de electronegatividad. Cuando el enlace es entre dos átomos diferentes, se dice que el enlace es polar y se representa por un vector que tiene una dirección entre los átomos, un sentido hacia el más electronegativo y una magnitud que depende de la diferencia de electronegatividad. El hecho de que las moléculas puedan tener enlaces polares o enlaces apolares produce una diferencia o una clasificación de dos tipos de moléculas, las que son apolares y las que son polares. Tengo que representarme una molécula apolar. Quiere decir que no hay ninguna zona de la molécula rica en electrones, ni pobre en electrones. Hay un centro gravitatorio de cargas, por así decirlo, que coincide el positivo con el negativo. Las moléculas apolares son moléculas que tienen una distribución de electrones y de protones tal que sus centros geográficos coinciden. O en el centro geográfico de la molécula están la resultante de esas cargas positivas y negativas que son iguales. Porque las moléculas son todas eléctricamente neutras. Si una molécula es apolar, pero tiene enlaces polares, la sumatoria de todos esos vectores, la resultante de todos esos enlaces polares es igual a 0. Si yo pudiera saber qué forma tiene una molécula para poder dibujar los vectores, podría sumarlos. Porque yo sé sumar vectores. Y ustedes también saben sumar vectores. Entonces, si yo tengo la forma de la molécula, puedo llegar a decir si los vectores se van a anular, si los vectores no se van a anular. Y eso va a determinar que las moléculas sean apolares o polares. ¿Por qué es importante saberlo? Porque las propiedades que tiene la sustancia va a depender si las moléculas, sus partículas constitutivas, son apolares o polares. De eso depende, de eso justamente depende la propiedad de una sustancia. De tipo molecular. Depende de la característica que tenga la partícula constitutiva. Y
Cuando uno estudia las propiedades de los solventes, de los combustibles, de los lubricantes, de los polímeros, cuando uno estudia las propiedades de todas esas sustancias, lo primero que tiene que averiguar es qué hay dentro de cada una de sus partículas constitutivas. Porque eso me va a permitir decir si las moléculas van a ser apolares o polares. Una molécula polar es una molécula que permanentemente tiene una zona rica en electrones, representada por el diferencial negativo, y una zona pobre de electrones, representada por el diferencial positivo. Si la molécula es polar, es porque los enlaces que tiene son polares. Pero la resultante de todos esos enlaces es distinto de cero. Entonces, hay una zona donde los centros geográficos de carga no coinciden, y hay una zona siempre rica en electrones y una zona pobre en electrones. Y esto hace que la molécula se dibuje como una elipse, y eso significa que la molécula es un dipolo permanente. Las moléculas son todas eléctricamente neutras. La cantidad de protones y de electrones es la misma siempre, pero hay moléculas que tienen a los electrones y a los protones distribuidos de una manera tal que no hay riqueza ni pobreza de electrones. En otras moléculas sí lo hay. Hay moléculas que están formadas por un mismo elemento, como los gases nobles, como el dioxígeno, como el nitrógeno, como el tetrafósforo. Son moléculas apolares. Son moléculas que tienen uno o más enlaces, todos apolares, porque los átomos todos tienen idénticas electronegatividades. Entonces ya los enlaces son todos apolares, por lo tanto la molécula es apolar. Pero hay moléculas que están formadas por distintos elementos. Y esas moléculas que están formadas por distintos elementos, particularmente moléculas diatómicas, di quiere decir que hay dos átomos, binarias que hay dos elementos, hay dos átomos, dos elementos, binarias, diatómicas, y si son átomos distintos, hay diferencias de electronegatividad. Los enlaces, el único enlace que existe entre dos átomos, resulta ser polar. Por lo tanto, las moléculas son polares. ¿Por qué? Porque son diatómicas de distintos elementos, binarias, no son simples, son binarias, tienen un único enlace que es polar, porque los átomos tienen distintas electronegatividades. Entonces, cuando yo piense en la sustancia cloruro de hidrógeno, yo voy a saber que sus moléculas son polares. Pero hay moléculas también formadas por distintos elementos que no son diatómicas, son poliatómicas. Poseen varios enlaces polares. Tengo que buscar la resultante. Necesito saber la resultante. Y necesito saber la forma que tienen, cómo se distribuyen en el espacio, en el plano o en una línea los átomos de esta molécula, y sumar vectores. Entonces, podré decir que la molécula es polar o apolar, pero necesito esa forma,
necesito la forma. Puedo dibujar la molécula, tengo que saber dibujar las moléculas. Si no sé dibujar las moléculas, nunca voy a poder sumar los vectores. Hay una teoría que se llama teoría de la repulsión de los grupos electrónicos de la capa de valencia, que dice que los grupos de electrones que se encuentran alrededor de un átomo central en una determinada molécula tienen que estar ubicados en el espacio, en la línea o en el plano, de tal manera que la repulsión sea mínima, porque si no, tenemos moléculas excitadas. Esta teoría necesita de un apoyo, y ese apoyo es la fórmula desarrollada de Lewis, con los electrones como si fueran, los puntitos como si fueran electrones alrededor de los átomos, para poder decir que los grupos electrónicos, que pueden ser un enlace doble, un enlace simple, un enlace triple, o electrones que no están relacionados con nadie, que están solitarios, cada grupo de electrones que se encuentran alrededor del átomo central tiene una determinada orientación en el plano, en la línea o en el espacio. Esta teoría me permite decir cómo se orientan esos grupos electrónicos. Dos grupos electrónicos se orientan opuestos. ¿Para qué? Para que el ángulo que haya en la figura sea de 180 grados. Una línea. Cuando tiene tres grupos el átomo central de la molécula, esos tres grupos electrónicos se dirigen a los vértices de un triángulo equilátero. Y entonces el ángulo de enlace es 120 grados. Y si alrededor del átomo central encuentro cuatro grupos electrónicos, en este curso de química dejamos hasta acá, hasta 4 grupos electrónicos, esos 4 grupos electrónicos se orientan en los vértices de un tetraedro regular, o sea, es un cuerpo que tiene 3 triángulos equiláteros, perdón, 4 triángulos equiláteros, un tetraedro. Pero la orientación no me dice cómo están los vectores. Lo que a mí me dice cuál es la forma es la cantidad de grupos electrónicos que no se encuentran enlazados y son solitarios. Y entonces aparece la forma de la molécula. Cuando los grupos electrónicos todos se enlazan a átomos iguales, la forma y la orientación coinciden. Hay que sumar entonces todos los vectores de un tetraedro. Cuando de los 4 grupos electrónicos, 3 grupos están enlazados con algún átomo y un grupo está solitario, no está enlazado, está libre, ya no es un tetraedro, sino que es una pirámide de base triangular. Y si solamente hay 2 grupos enlazados y 2 grupos solitarios, no es ni un tetraedro, ni una pirámide, ni un triángulo, es un ángulo. Y yo sé sumar vectores que forman un ángulo. Vamos a ver cómo sumo. Por ejemplo, la molécula del dióxido de carbono. Ya hemos explicado que para que el carbono tenga 8 a su alrededor y el oxígeno 8 a su alrededor, tiene que haber un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Dónde colocamos esos 4 electrones del enlace? De esta manera, en forma de ángulo recto. La teoría me dice que la manera en que hay menos repulsión es esa. Esa es la figura que tiene el dióxido de carbono.
Y como esa es la figura que tiene el dióxido de carbono para que la repulsión entre las nubes electrónicas sea mínima, esa figura me permite a mí decir que la resultante de los momentos dipolares de esos enlaces es cero. Y por lo tanto la molécula será apolar. No es lo mismo el caso del dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre, hay que tratar de formar 8 electrones alrededor del azufre, con 2 oxígenos. Entonces el azufre en este óxido aporta 4 al enlace. Su valencia es 4. Pero tiene 2 electrones que no está compartido con nadie. Entonces, si bien todos los grupos electrónicos, o sea, todos los grupos de electrones alrededor del átomo central, se orientan hacia los vértices de un triángulo, la forma no es la de un triángulo equilátero. La forma es un ángulo, y ese ángulo es menor a 120 grados. El ángulo oxígeno, azufre-oxígeno, es menor a 120. Es un ángulo obtuso, pero es menor a 120. Y la suma de esos momentos dipolares, esos vectores, no es nula. Por lo tanto, la molécula es polar. Si hacemos el trióxido de azufre, acá se completan, todos los grupos electrónicos están ligados con los mismos átomos, oxígeno. Acá sí es un triángulo perfecto. Y el ángulo de enlace coincide con el ángulo del triángulo, 120 grados. Si yo sumo todos esos vectores, la resultante es nula y la molécula es apolar. El metano, por tener todos los átomos unidos de hidrógeno, son todos iguales, resulta ser una molécula apolar. Cuando yo sume todos los vectores del tetraedro, me va a dar resultante igual a 0. Pero ¿qué pasa en el caso del agua? El agua tiene dos hidrógenos unidos al oxígeno y 4 electrones sobre el oxígeno que no están unidos a nadie. Por tener 4 grupos electrónicos, están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Pero estos 4 electrones que están arriba del oxígeno, estos 4 electrones que están acá, que no están unidos a ningún átomo, se expanden en el cuerpo, en la figura geométrica. Y al expandirse, hace que las nubes compartidas entre oxígeno e hidrógeno comiencen a acercarse un poco, porque se genera repulsión, y termina siendo una estructura angular. La molécula del agua es un ángulo, no es un triángulo, no es un tetraedro, no es una pirámide, no es una línea. Es un ángulo, y el ángulo es obtuso, es 104,5 grados. El ángulo de enlace de la molécula de agua es 104,5 grados. Y si yo sumo los vectores que tienen sentido hacia el oxígeno, porque es el más electronegativo, me va a dar una resultante hacia el oxígeno que me permite decir que el agua es un dipolo permanente, con una riqueza de electrones sobre el oxígeno y una pobreza de electrones sobre el hidrógeno. Sobre el oxígeno está la riqueza electrónica, porque los electrones de los enlaces están más cerca del oxígeno que del hidrógeno.
Pero como la forma de la molécula no es una línea, porque si fuera una línea sería apolar, y el agua no sería el solvente que es si fuera apolar. Como no es una línea, es un ángulo, la consecuencia es que el agua es un dipolo permanente. Hay una zona permanentemente de riqueza de electrones y otra zona de pobreza. Repito, el agua es un dipolo permanente. El dióxido de carbono no. El metano tampoco. Y el trióxido de azufre tampoco. Es el agua, el amoníaco y el dióxido de azufre, son las tres moléculas polares que hay en estas diapositivas. Entonces ahora vamos a describir qué interacciones hay entre moléculas apolares y entre moléculas polares. Entre las moléculas apolares, donde no hay riqueza de ningún tipo, en un momento dado y por el azar, y cuanto más grande es la molécula, es más probable que se ocurra esto, se produce un dipolo instantáneo. El dipolo instantáneo se produce por el azar, y cuando se produce durante el instante que dura, induce en otra molécula apolar otro dipolo que se llama dipolo inducido. Esta fuerza atractiva llamada fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido, fue estudiada por London, y London las describe a estas fuerzas, que se llaman de dispersión de London, y que duran el instante que dura el primer dipolo. Una vez que el primer dipolo no existe más, el segundo tampoco. Son las fuerzas más débiles de las secundarias y que se establecen únicamente entre moléculas apolares. Cuanto más grande es la molécula, menos débil es la fuerza. Y cuanto más cerca estén unas de otras, menos débil es la fuerza. Esos serían los dos factores que hacen que las fuerzas de London sean menos débiles: el acercamiento y el tamaño. Las fuerzas de London fueron descritas por este científico porque él quería explicarse por qué moléculas apolares de sustancias como dicloro, dibromo y diyodo podían atraerse, porque el diyodo es un sólido a temperatura ambiente, el dibromo es un líquido a temperatura ambiente y el dicloro es un gas a temperatura ambiente. Él quería explicarse los estados de agregación de los halógenos y no podía entender cómo, si todas las moléculas eran exactamente iguales, porque todas las moléculas eran apolares, las sustancias algunas eran gaseosas, otras eran líquidas y otras eran sólidas. Entonces, describió este tipo de interacción y ahora podemos explicar los distintos estados de agregación de las sustancias moleculares formadas por moléculas apolares a través de estas fuerzas atractivas. Esta es la única fuerza atractiva que se establece entre moléculas apolares. No hay otra fuerza. Todas las sustancias que están formadas por moléculas apolares pueden presentar los tres estados de agregación: el gas, el líquido y el sólido. ¿Por qué? Porque si las moléculas apolares son muy grandes, las fuerzas de dispersión de London son menos débiles y hace que estén más unidas, más tiempo permanentemente unidas. Entonces, no es lo mismo moléculas pequeñas, con fuerzas de London prácticamente hablando de 4 kilojoules por mol, 4, 5, 3 kilojoules por mol,
que fuerzas de London de 8 kilojoules por mol, y ya no es lo mismo. Miren lo que estoy diciendo, 8 kilojoules, comparado con los 3.200 de la energía de red de los óxidos iónicos, de 500, de 400 y pico del hidrógeno. Estoy hablando de fuerzas débiles, sin embargo, estas fuerzas son las que mantienen a las moléculas del diyodo unidas para que sea un sólido a temperatura ambiente. ¿Qué pasa cuando las moléculas de las sustancias son polares? Entonces, se describe una atracción mucho más simple. El extremo negativo de la molécula que tiene diferencial negativa se orienta en el extremo positivo de otra molécula dipolar, de otro dipolo. Y la interacción se llama dipolo-dipolo. Y si la de London era 4, 5, 6, 7 u 8, esta puede ser 9, 10, 8, 12 kilojoules. Digo, estamos ahí, en esos niveles de energía. Pero algo más interesante todavía es que también se pueden presentar fuerzas de London entre moléculas polares. Porque las fuerzas de London dependen del tamaño de las moléculas. Entonces, a veces es más importante entre moléculas polares la fuerza de London que las propias dipolo-dipolo. Pero, por ahora, vamos a decir que la fuerza dipolo-dipolo es de mayor energía que las fuerzas atractivas de London. Por último, tenemos dos moléculas polares, pero en una de ellas hay hidrógeno unido covalentemente al oxígeno, y en la otra hay oxígeno con un par de electrones solitarios. Entonces, la atracción electrostática que se establece, además de la atracción dipolo-dipolo, es una atracción entre la zona pobre de una molécula y la zona rica de la otra molécula. Cuando en una molécula la zona pobre de la molécula está representada por el hidrógeno, y en la otra molécula, la zona rica de la molécula, está representada o por el oxígeno, o por el nitrógeno, o por el flúor, que vienen de uniones polares, ¿no? Lo que se establece es una atracción, la menos débil de todas, que se llama puente hidrógeno. Y el puente hidrógeno se representa a través de una línea de puntos entre el hidrógeno empobrecido de electrones y el flúor, el nitrógeno o el oxígeno, que está enriquecido de electrones, un diferencial negativo. Entonces, en una molécula tiene que haber hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno, flúor, y en la otra molécula tiene que haber u oxígeno, o nitrógeno, o flúor, con un diferencial negativo sobre ellos en las moléculas. Siempre las moléculas son eléctricamente neutras. Y entre las moléculas polares también se puede describir la fuerza de dispersión de London. Y entre dos moléculas polares que se establece el puente hidrógeno, la fuerza secundaria que hay entre las moléculas de una sustancia que tiene estas características, las fuerzas más importantes son dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Pero la unión con el hidrógeno, en los libros europeos y en los libros sajones, lo tratan como un enlace. Y el puente hidrógeno no es un enlace. No es un enlace. La longitud que hay entre el hidrógeno y el oxígeno no es la longitud de un enlace verdadero covalente. Es mayor. Y la energía del enlace oxígeno-hidrógeno, que es como 500 kilojoules por mol, nada tiene que ver con la energía del enlace, con la energía del puente hidrógeno por la secundaria, que ronda los 40 o los 50 kilojoules por mol. Por lo tanto, la fuerza secundaria
puente hidrógeno es una fuerza débil, pero la menos débil de todas las fuerzas secundarias entre moléculas. Y se tiene que dar entre moléculas polares, que tengan una determinada condición necesaria. Hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor, y en la otra molécula oxígeno o flúor o nitrógeno con un diferencial negativo. Por supuesto que a mayor temperatura, las uniones, las interacciones puente-hidrógeno se van debilitando, como todas estas fuerzas que se debilitan fácilmente con bajas temperaturas. Vuelvo a poner ahí, para tapar lo que decía el cartelito en inglés, que no es un enlace. Cuando las moléculas de agua están cerca del 0 grado, comienzan a dejar de moverse, pierden movilidad, se empiezan a atraer. Y cada molécula de agua se atrae a otra molécula de agua por muchos puentes hidrógeno y forman una estructura hueca, con grandes espacios vacíos. La presencia de la fuerza puente hidrógeno entre las moléculas de agua hace que el sólido agua sea menos denso que el líquido agua, y por lo tanto el sólido agua flota en el líquido agua. Ese vacío que se produce a determinada temperatura, en este caso cerca del 0 grado, es la resultante de acomodar todos los electrones que tiene la molécula de agua, que se orientan a los vértices de un tetraedro, pero a su vez tiene que establecer la interacción puente-hidrógeno. Las líneas punteadas de esta figura son los puentes hidrógenos, y las líneas rectas son los enlaces oxígeno e hidrógeno. Esta es la causa por la cual el sólido agua flota en el líquido agua. La presencia del puente hidrógeno, que hace que las moléculas estén atraídas por encima, por detrás, tiene una gran cantidad de atracciones puente hidrógeno. Profe, Sí, sí, no escuché bien. ¿Podría repetir lo que significa ahí las líneas punteadas y las sí. líneas rellenas? Lo que vos ves de punteado, esperá que te lo voy a agrandar. ¿Ahí lo ves mejor? Sí, se ve aumentado ahí, se ve mejor. ¿Está borroso? No, no, se ve bien, se ve bien. Hay líneas que están cortadas. Esas líneas cortadas son las atracciones puente hidrógeno entre el hidrógeno de la molécula y el oxígeno de otra. Y el otro hidrógeno forma puente hidrógeno con otra molécula de agua. Pero a su vez, por atrás de la molécula de agua, hay otro hidrógeno que hace puente hidrógeno con el oxígeno de esa. Entonces, todas las líneas punteadas representan la atracción electrostática puente hidrógeno. Y las líneas cortitas de un solo trazo es la unión covalente del oxígeno y del hidrógeno. Bueno, gracias, profe. Por último, vamos a ver una fuerza secundaria entre iones y moléculas polares. La fuerza se llama ion dipolo y es una fuerza mucho más
intensa que la del puente hidrógeno, porque es un ion y un dipolo. El campo eléctrico del ion hace que las moléculas dipolares se orienten en el campo. Las moléculas son eléctricamente neutras, no se trasladan, se orientan. Y entonces, si este es el ion y estas son las moléculas de agua, vemos cómo el ion se rodea de moléculas de agua que se han orientado sus dipolos. Los iones generan campos eléctricos esféricos y en toda dirección y sentido se rodean de moléculas de agua cuando esos iones están en agua y se libera energía. Cuando las moléculas polares son de agua, se dice que los iones están hidratados y al ion se lo simboliza con un estado que es el acuoso, entre paréntesis AC. Cuando ustedes vean escrito un catión o un anión y entre paréntesis AC, es que ese catión no está desnudo, está rodeado de una capa y otra capa de moléculas de agua. Los iones se encuentran rodeados de atmósferas de moléculas polares de agua. Y todas estas representaciones significan que estamos en un estado diferente al líquido, al sólido, al vapor y al gas. Es el estado acuoso, donde intervienen dos sustancias, una que aporta iones y la otra que aporta moléculas polares. Esto ya no es una única sustancia, acá hay dos sustancias. Sal en agua. Cuando la sal se disuelve en el agua, los iones se rodean de moléculas de agua. Cuando es el catión, los dipolos del agua se orientan de una manera y cuando es el anión, los dipolos del agua se orientan de otra manera. En una mezcla de sal con agua, lo que yo tengo es mucha agua y aniones y cationes rodeados de dipolos de agua. Esta interacción importante se llama ion-dipolo y cuando se forma se libera una energía lo suficientemente alta como para poder producir la disolución del sólido. Y por último, ¿qué relación o qué fuerzas hay entre dos moléculas distintas, de distintas sustancias? Una polar y otra apolar. Una molécula polar, que es un dipolo permanente, se acerca a una molécula apolar. A medida que se acerca, le cambia la distribución de los electrones, le induce un dipolo a la molécula polar. Por eso, esta fuerza, que es la más débil de todas, se llama, entre moléculas distintas, ¿no? Fuerza dipolo, que es la más importante, dipolo inducido. ¿Por qué creen ustedes que me tomo el tiempo para explicar esta fuerza? ¿Por qué creen ustedes que para mí esta fuerza es muy, pero muy importante? Tan importante como el puente hidrógeno entre las moléculas del agua o como la ion dipolo entre los iones y el agua. ¿Por qué creen ustedes que esto es tan importante? ¿Saben por qué es importante? Porque esta es una representación del agua que tomo, el agua de red, el agua con que me baño, el agua de la ducha, el agua con que me doy un chapuzón en el mar, el agua de mar. Faltan los iones de las sales, ¿no? El agua de río, el agua de todas
todas las aguas naturales tienen entre los dipolos del agua moléculas apolares de dioxígeno. ¿Por qué? Porque la atmósfera, que está formada por nitrógeno, dioxígeno, dióxido de carbono, gases nobles y otros gases, ejerce una presión sobre las aguas naturales y dado a esa presión, partículas constitutivas de la sustancia dioxígeno pasan al agua, se mezclan con las moléculas de agua y muy poquitas quedan en el agua, de mar, de río, la que sea. Otras se van. Hay un equilibrio entre las que entran y las que se van. Y a una dada temperatura, siempre es la misma cantidad que queda afuera que la que queda dentro del agua. ¿Y por qué queda dioxígeno? Porque se atrae por una fuerza que se describe como dipolo inducido. Y ese dioxígeno que está ahí es el que permite que haya una fauna acuática, haya una flora acuática, y ese que está ahí es el agresor, el destructor que corroe a los metales que están en contacto con todas las aguas naturales. Por eso es muy importante que un alumno de ingeniería sepa que el poquito de oxígeno que hay en el agua, que sirve para que se desarrollen seres vivos de acuerdo a esa oferta de oxígeno, es también el que produce los graves daños, ese que está ahí, los graves daños sobre las estructuras metálicas. Y de él vamos a hablar muchísimo cuando hablemos de la corrosión de los metales. Ahora bien, también ahí, yo no lo puse, pero también junto con el dioxígeno, hay otras moléculas apolares que se atraen con el agua como con dipolo inducido, y son las moléculas del dióxido de carbono. El problema que tenemos con el dióxido de carbono es que ese dióxido de carbono que está en el aire y está en las aguas, se mete en los hormigones. Y ese dióxido de carbono que se mete en los hormigones degrada los hormigones, los hace pelota. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando uno usa agua para los hormigones, qué cantidad de oxígeno entra, qué cantidad de dióxido de carbono puede entrar. Entonces, hay que ver cómo se termina el hormigón, cómo se prepara el hormigón. Entonces, en las aguas naturales, en las aguas de lluvia, en los materiales de agua, en el agua que tomo, siempre hay dióxido de carbono, dioxígeno. ¿Por qué? Porque a pesar de que son moléculas apolares, ellas establecen una relación con las moléculas polares, con una atracción que se han denominado dipolo inducido. Bien, vamos a terminar. Este cuadrito lo vamos a trabajar la clase que viene para dar cuenta de las propiedades de todas las sustancias. Con este diagrama de flujo vamos a saber cuándo una sustancia es molecular, cuándo es una red covalente, cuándo es una red iónica y cuándo es una red metálica. Pero eso lo vamos a dejar para la clase próxima. Y ahora terminamos la grabación. No sé cómo están ustedes, pero yo estoy como el hormigón. ¿Vero? ¿Verónica?
acá estoy, acá estoy. Cortá la grabación, por favor.